Marco Antonio. En este caso, en esta presentación voy a abarcar la unidad 4 con los temas 7.2 a 8.5 en la presentación del video con el profesor Morales Ibarra Juan José. Entonces, como primer punto, nos pide el 7.2, estimación de proporciones de una población, resolver, ejemplo y ejercicio. Ejercicio de resolver 2. Entonces, abrimos Minitab. Ay, me costó. Trago esta madre. Abrimos Minitab. En lo que vamos abriendo, pues voy leyendo aquí el problema. Bueno, una vez que seleccionamos Minitab, podemos abrir. Y un minuto. Ok, entonces en el ejemplo nos indica el Janet Institution realizó una prueba clínica de método SORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método XSORT, de los cuales 525 niños nacieron niñas. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método SPORT? Pues se divide entonces el 525 entre 574. No tengo calculador. Vamos a abrirla aquí. Entonces, pues en este caso sería hacerse una división. 525 entre 574, el resultado de 0.9463 y lo dejamos en 0.94. Entonces, nos pide aquí, utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XSPORT. Entonces aquí está la gráfica, la estadística descriptiva, pero pues la tenemos que realizar. Vamos a realizarla. No, perdón. Vamos a leer las preguntas porque creo que de hecho con esta se hacen todas las demás. Entonces, tiene 4 preguntas. La otra dice calcular el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Calcula el tamaño de muestras necesarios si la proporción de éxito fuese del 90% del margen de error del 1% del nivel de confianza del 95%. Entonces, todo esto mismo se puede hacer, de hecho, en un solo proceso. Para ir respondiendo así, vamos a irnos de largo y después ir ligando las respuestas. Entonces, aquí en mi tab, ya para resolver el inciso 1, vamos a ver lo que es estadística. Estadística básica. Estadística básica. Una proporción. ¿Dónde estás? Aquí está. Pues esto se supone que debe estar borrado. Es que práctica. Se abre el cuadro de diálogo y se seleccionan los datos resumidos. Datos resumidos. Número de eventos. En este caso son 525 el número de eventos. El número de ensayos. O sea, el número de eventos son los eventos que sí se lograron hacer. 574 fueron las veces que se intentaron. Y número de éxitos. Ok. Ahora. Acá. Entonces ponemos OK. Y que hacer entonces el número de evento, muestra IP y ese y SB, que sería de acuerdo a esto de aquí. Otros para utilizar un intervalo de confianza del 95%. Me fui rápido. Es que cuando estamos a el nivel de confianza es automático. Aquí está opciones. El nivel de confianza sale es el nivel que dejan como de cajón.
Entonces por eso no, se me olvidó que no lo había seleccionado, pero pues aquí. Ok, entonces pues sigue siendo el mismo resultado. Vamos a borrar uno y pues ahí está el inciso A. Ahora vamos a seleccionar el inciso B, que sería estadística, potencia y tamaño muestral, que está hasta abajo, y vamos a tamaño de la muestra por estimación, que está arriba. Ahora sale el cuadro de diálogo, entonces tiene que estar todo esto borrado. Y ok. Se selecciona por proporción en parámetros. Se selecciona parámetro. Ok, se selecciona el parámetro en proporción binomial. Se selecciona valor de planificación. Proporción sería lo que conocemos como proporción calculada o muestra P. En este caso puesto la muestra P. Pero, no puedo salir de aquí. Vamos a copiar 0.914. Hasta ahí lo dejamos. Aquí lo dejamos en estimar margen de error. Y se introduce el tamaño de la muestra, número de eventos. Entonces, número de eventos, número de éxitos serían 574. El número de éxitos está acá en el problema. 525 es el número de éxitos. Entonces, aquí 525 y aceptar. Y aquí está. Entonces está la respuesta de la B. Y estos son los métodos. Ahora vamos con la respuesta de la C. Vamos en la D. Calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de esto fuese del 90%, del margen de error del 1%, el nivel de confianza del 95%, a un nivel de confianza del 95%. Entonces, vamos a estadística básica, una proporción. Ok. Sale el cuadro del lago y se modifica la proporción. 1 más cuadros. Entonces, es acá, potencia muestra y tamaño de muestra. Tamaño de la muestra por estimación, según la proporción. Entonces nos pide aquí lo que es calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de fuera del 90%. Aquí lo dejamos 90. Perdón. Punto 90. Estimar tamaño de la muestra. Y el nivel de confianza que vamos a utilizar es del 95. Punto 95 y aceptar. Tamaño de la muestra es de 2, margen de error de 1. El tamaño de la muestra debería haber cambiado. Punto 1, perdón. Así que, punto 1. Este quedó mal, es así. Vamos a repetir, aquí dejamos en punto 1. Margen de error del intervalo de confianza en punto 1. Lo que se tuvo que haber movido fue este nivel de confianza. Nos pide nivel de confianza del 95%. Entonces aquí queda 95%, aceptar. Y aquí el tamaño de la muestra del 65, margen de error del 0.1%, que es la respuesta de la pregunta D. Entonces el problema nos dice, en Janet Institution realizó una prueba de clínica de método XSTOR diseñado para incrementar la probabilidad de recibir un niño. Se realizó un estudio de 152 bebés de padres que realizaron el método XSOR, de los cuales 127 nacieron niños, ahora niños. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la
poblacional de niños que nacidos de los padres que usaron el método SSORT. Entonces se vuelve a hacer una división, pero con diferentes cantidades. Y volvemos a ver el mismo proceso. Utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que usaron el método XSORT. Entonces vamos a minita, vamos a borrar todo esto. Ahí voy. Entonces aquí en minita vamos a estadística básica y una proporción. Ahora el número de eventos va a cambiar. Ahí. ¿Cuánto fue el número de eventos? 152 padres nacionales, por los cuales 127. 152. Número de eventos 127. Número de ensayos 152. Y el nivel de confianza del 95%, aceptar. Esta es la respuesta de la 1. Perdón, de la 2. Utilicé datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método XSORT. Entonces, este es el nivel de confianza. Este es para construir un intervalo de confianza. Aquí está. Entonces, en la siguiente pregunta, prácticamente nos preguntan lo mismo. Calcula el margen de error que corresponde al nivel de confianza del 95%. O sea, aquí estadística, potencia muestral y tamaño de la muestra es por estimación, proporción, valor de planificación. ¿Cuál sería el valor de planificación? Ok. Perdón. Aquí es proporción o muestra P, que sería 0.83. 0.835. Ahora estimar tamaños muestrales, estimar margen de error. ¿Qué es lo que nos pide? Ok, margen de error, aquí está. Vamos a poner negrita. Y el margen de error ahora, tamaño de la muestra. ¿Cuántas muestras se tomaron? Pues aquí está. 150 muestras. Opciones, esta me quedará 95% el nivel de confianza. Es el nivel automático. Y respuesta. Proporción 0.835, nivel de confianza 95, intervalo de compatibilidad. Aquí están los límites, margen de error límite inferior del 0.068, margen de error límite superior 0.055. Entonces, ahí los resultados. Ahora, calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2%, a un nivel de confianza del 99%, ¿ok? Entonces, repetir un paso, estadística, potencia, el tamaño de la muestra es por estimación. Dejamos ahí en proporción. Ahora, la proporción nos la pide de cuánto, 85%. Estimar tamaño de muestra. Calcula el tamaño de la muestra en esa. Aquí está. Entonces, en un margen de error del 2%, se multiplica, se ve entre 100.2. Y el nivel de confianza nos lo pide de 99%. Aquí borramos, aceptar. Borramos, ponemos 99%. Y aceptar y aceptar. Y aquí está. Tamaño de la muestra de 39, margen de error del 0.2%. Y esta es la respuesta de las 3 preguntas del ejercicio del 7.3. Ok. Entonces en el siguiente tema. Bueno, entonces 7.3, estimación de media poblacional, desviación estándar, conocida, resolver ejemplo y ejercicio a resolver 2.
Entonces, el primer ejemplo nos pide pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de estimación obsoleto de peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario calcular la estimación. Se obtienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. Número de muestras 40. Ok, perdón. Tamaño de la muestra 40 y la media de la muestra 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tienen una desviación estándar. Uy, espera, es que está mal. Es esta. Ah, no sé, es esta. Fue una desviación estándar. Aquí tiene una desviación estándar dada por desviación estándar a 26 libras. Calcula la mejor estimación puntual medio de la población de todos los hombres. Construye un intervalo de confianza del 95% el peso del medio de todos los hombres. Y el último inciso, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen del 5% de desviación del 5%, la desviación estándar de la población de desviación estándar 26 a nivel de confianza del 95. Será un Minitab. Que esto es una vez abierto Minitab. Vamos a estadística básica. Z de una muestra. Esto debe estar en ceros. Entonces, ratos de sumidos. En realidad tenemos dos opciones, pero en este caso vamos a abrir una más. Que serían ratos resumidos. Ahora, tamaño de la muestra. Vamos a poner. Ay, este no lo cerré. Vamos a estar en la computadora. Tamaño de la muestra es de n igual a 40. Media de la muestra. La media de la muestra estamos en 172.55. 172.55. Y la desviación estándar. La desviación estándar 26. Entonces ya revisando los datos. Opciones. Nivel de confianza 95 para la pregunta B. Y podemos aceptar. Aceptar y aceptar. Y aquí está. Desviación estándar conocida 26. Que nos había preguntado. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de peso medio de población de los hombres? La mejor media sería de 164.49, 180.61. Error de la media. Error está en la media 4.11. Y construir un intervalo de confianza de peso para todos los hombres. Aquí está la respuesta A y B. Entonces, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5% de la desviación estándar de la población a desviación estándar del 26 a un nivel de confianza del 95. Entonces, en este caso, vamos a Minitab, estadística, potencia y tamaño de la muestra. Potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para la estimación. Está por acá también. La muestra para estimación. Aquí está. Y ahora hacer el cuadro de diálogo. Se selecciona el parámetro. El parámetro va a ser media normal. Aunque no se me pide. Margen de error. Tienes constancia normal. Esto debe estar borrado. Entonces, la desviación estándar que nos pide desviación estándar. Calculo también la muestra. La desviación estándar es 26. Ahora estimar tamaño de la muestra, estimar margen de error que nos pide. Tamaño de la muestra
de acuerdo al margen de error. Es que es esta parte de estar en negritas. Ahí está. Del margen de error del 5%. Y en opciones nos vamos para el nivel de confianza, que el nivel de confianza nos lo piden del 95%, pues ya está, aceptar y aceptar. Y aquí está. También lo muestra, margen de error 22.7896. Pues la desviación estándar es de 26. Aquí está igual. Aquí está. Desviación estándar conocida 26. Y aquí está. Y ahí está el ejemplo de la pregunta 7.3. Que ahora el problema, el ejercicio del segmento 7.3 se obtiene una muestra aleatoria siempre de 50 adultos, incluyendo hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4.6. La desviación estándar poblacional para el conteo de glóbulos rojos es de 0.54. Calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos. Construya un intervalo de confianza del 99% por el conteo de glóbulos rojos. Y calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25 de la desviación estándar. Margen de error, aquí está. De la desviación estándar del 95%, del 0.54. Perdón, de la desviación estándar de la población es a 0.54 y el nivel de confianza 99%. Esto no lo marco porque son datos que vamos a ocupar hoy. Entonces, para resolver, pues ahí ve, puede ser aquí mismo. Se borra este y este. O sea, estadística básica y Z de una muestra. Luego lo borra todo. Ahora, la muestra. Primeramente, pues el tamaño de la muestra estamos hablando de 50 adultos. Media de la muestra. La medida de la muestra aquí está. Es 4.63. Y la desviación estándar conocida. La desviación estándar poblacional de conteo 0.54. Y opciones al 95%. Aceptar, aquí está. Entonces, la desviación estándar va a ser el 0.54. La medida va a ser 4.6300. Y el índice del 95 para la unión va a ser 4.4803 y 4.7997. Entonces, ¿está? Ahora la puntuación de la media del conteo rojo. Okay. La media tenemos de 4.63, ¿ok? Entonces, calcula el tamaño de la muestra si se desea tener un margen de error del 0.25, o sea que sería el inciso C. Y vamos a ponerle A y no. Ahora para margen de error vamos a ir a estadística, potencia y tamaño de la muestra por estimación y vamos a borrar aquí y vamos a borrar aquí. Vamos a dejar el parámetro de media. Vamos a dejar aquí el calcular también la muestra se desea tener un margen de error del 25%. Ese sería y la desviación estándar. La desviación estándar 0.54. 0.54. Estimar margen de error, que es lo que estamos buscando. Tamaño de la muestra del 0.25%. 0.25%. Y en las opciones del nivel de confianza.
Y en las opciones el nivel de confianza sería del 99%. Aceptar y aceptar. Y aquí está. Tamaño de la muestra es 25, margen de error del 0.278190%. Sería la respuesta de la C. Ay. Entonces esta sería la respuesta de la C. Ahí está. Entonces ahorramos esto. Ocupamos. Tampoco esto. Y vamos al siguiente punto, que sería entonces el 7.4, estimación de la media poblacional de desviación estándar desconocida, resolver ejemplo y ejercicios a resolver 2. Entonces, el conjunto de datos de un archivo de Nexo, el ejemplo peso basura. El conjunto de datos de un archivo de Nexo incluye el peso en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada de los hogares y calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3% de la desviación estándar de la población. A 13.65 libras de nivel de confianza 95%. Entonces abrimos Minitab. Entonces una vez abierto Minitab, vamos a empezar a hacer un resumen gráfico. Tendrá que estar borrado. Doble clic, seleccionar y nivel de confianza cierra 95%. Como de todo el show, la estimación del peso medio de población. Construir un intervalo de confianza 95% de la basura de los hogares. Ok. Después del 95%, aquí está. Aceptar. Y aquí está. Entonces, ¿quién nos pide la primera pregunta? Estimación puntual del peso medio de la población. Entonces aquí está el medio 27.441. Alianza. Es aquí está. El promedio de nivel de 45% para la media, 24.277. 27.441. Entonces ahí está la confianza de la media. 21.718, 28.500. Y la precisión estándar. Pero aquí no nos interesa la media, que es 27.441. Entonces, se construyó un intervalo de confianza del 95% de la basura desechada para los hogares. Ok, entonces vamos aquí en estadística básica. T más 1. Borramos la información. Perdón. Datos resumidos o una o más muestras cada una de sus columnas. Pues cogemos una porque no es una columna. Nos seleccionamos una casilla para escoger, aceptar, opciones. Del 95% nos pide el nivel de confianza y aceptar. Y aquí construir un intervalo de confianza 95%. Aquí está el intervalo de confianza. El 95%, el límite inferior 24.28, límite superior 30.60. Ahora, en el inciso C, calcula el tamaño de la muestra si se debe tener un margen de error del 3% de la desviación estándar. Entonces, vamos aquí. En caso de que se debe tener un margen de error, estadística, potencia y tamaño de la muestra, creo que es lo mismo. Y tamaño de la muestra por estimación. Tamaño de la muestra por estimación. Así es.
Aquí escoge la media. Se borra esto. Y esto. Ok. La desviación estándar que nos dan para trabajar es de 13.65. 13.65. Nos da estimar margen de error o estimar tamaños de la muestra. En este caso, ¿qué nos pide? Tamaño de la muestra. Ok. Estimar tamaño de la muestra. Margen de error por ciento. Es 3. Y opciones de cuánto nos da el nivel de confianza 95. 95 y aceptar. Y pues aquí está el inciso C. Tamaño de la muestra 82. Margen de error a 3. Y calcula el tamaño de la muestra necesario. El tamaño de la muestra necesario sería este. 82. Tamaño de la muestra. Y pues así finalizamos el row del 7.4. Vamos a ver lo que es el problema del 7.4. Aquí está. Una muestra aleatoria del peso al nacer de 186 bebés tienen una media de 13 que sería el número de población, una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población, del peso de los bebés al nacer, construir un intervalo de confianza del 95% de los bebés al nacer. Y pues vamos a hacer esto. Unidad, estadística básica, resumen gráfico. Aquí es diferente. Sí, entonces, como en gráfica de barras, pues no tenemos ningún dato, ninguna información. Fue el rollo. Esta estadística básica, T de muestra. Recuerden que en otro punto mencioné que tenemos dos datos. Uno o más muestras de cada una de cada columna o datos resumidos. Entonces aquí ponemos el tamaño de la muestra. En este problemas. Nacieron 186 bebés. 186, ahí. Con el interruptor. Media de la muestra, 3.103 y la desviación estándar de 696. Entonces, opciones, nivel de confianza 95. Y aquí está el inciso A y B. Calcular mejor estimación puntual de peso medio de la población. La mejor estimación puntual. Aquí está, 3.002 y .3 y 3.203.7. Construir intervalo para los pesos del bebé al nacer el 95%. Bueno, están los dos. Entonces, para el inciso C, no sé lo que es estadística, potencia, tamaño de la muestra. Nos quedamos en media, desviación estándar de cuánto nos pide. La desviación está en el 4.65. ¿Qué es lo que pide? El tamaño de la muestra. Okay. Tamaño de la muestra, margen de error de intervalos de confianza. Margen de error va a ser de 10 y opciones para nivel de confianza del 95, queda por default, aceptar. Y aquí está la respuesta de la opción C, tamaño de la muestra de 8.273. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 8.273. Entonces, proseguimos. 7.5, estimación de la varianza poblacional. Resolver ejemplo y ejercicio, resolver. Ejemplo y ejercicio resolver 2. Entonces, primer ejemplo. Aquí tengo hecho. No se otro minitab. Entonces, el ejemplo nos indica: utilice las de FICO en el archivo anexo
para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Calcule la mejor estimación puntual de la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Construya un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de calificaciones del crédito. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se debe tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos, nivel de confianza del 95. Aquí en mitad pues ya tenemos calificaciones FICO. Nos dirigimos a lo que sería estadística básica y resumen gráfico. Entonces aquí nos dice seleccionar, ver calificaciones físicos y aceptar. Entonces, calcular mejor estimación puntual de desviación estándar. Entonces, sería 703.14. Y ahora para la pregunta B. Nuestro intervalo de confianza del 95% estándar de la calificación de crédito. Estadística básica y una varianza. Una más muestras cada columna. Selecciona esta. Del 95%. Aquí está la confianza y aceptar. En la respuesta del inciso B, pues aquí se muestra. Sería 81 y 107.1. Y usaron el ¿cómo se llama este? Intervalo de confianza. Sí, es cierto. De este intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar usando chi cuadrada o intervalo de confianza del 95% para utilización estándar usando PONET. Entonces 81.2, ponemos unas décimas sin nada de separación. La varianza está hecho 1502, división estándar 92.2 y número de muestras de 100. Entonces, para el inciso C, nos dice, calcule también la muestra necesaria de tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos al nivel de confianza del 95. Lo que es para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar se tienen dos métodos usando Monet, que son los que acabo de leer, y chi cuadrada. Entonces, en este caso usaremos la de chi cuadrada con solo límites para la desviación estándar. Serían estadística, potencia y residencia. Creo que estaba por aquí, si no me equivoco. Bueno, potencia y tamaño de la muestra. Y tamaño de la muestra para estimación. Vamos a hacer el cuadrado de logo. Se selecciona el dato conocido, en este caso, desviación estándar. Se borran estos datos. Y se introduce el valor de la desviación estándar, que sería el 92.2. En este caso, no, pero en este caso son de 75 puntos. Por inciso C. Entonces nos pregunta el tamaño de la muestra. Vamos aquí, el tamaño de la muestra. Y margen de error para los intervalos de confianza. Del 10.
y aceptar. Entonces aquí está. Ya lo muestra 140 y ¿qué es lo que nos pregunta? El tamaño de la muestra es de 140. Puesta de cerrar, puesta de A, B y C. En cuestión el ejemplo, vamos a borrar esto y nos dirigimos ahora a lo que sería el inciso 7.5 en el problema. Utiliza las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts en el archivo Nexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de los datos de las cantidades de consumo de energía. Calcule la mejor estimación puntual de desviación estándar de consumo de energía. Construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de consumo de agua. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts en un nivel de confianza del 90%. Cerramos este y como se lo comentó. Una vez aquí, abrimos Minitab, abrir. Estos son los años, los tres y el consumo en kilowatts, que es donde vamos a centrar. Estadística básica, resumen gráfico, variables, consumos en kilowatts, nivel de confianza. Por eso lo tenemos aquí de nuevo. Ok. Una vez que lo construyamos de una vez desde el 95%. Dejamos así. Entonces, intervalo de confianza, pues aquí mismo se hace con un 95% y con las preguntas. La mejor estimación puntual, pues acá se muestra. Será la media de 2781.7. Ok. Entonces, esta parte ya está contestada. Tiene también estadística básica. No variables. Vamos a construir la. ¿Cómo se llama? De confianza. Aquí están. 576, 867 y Bonet 539, 927. Entonces, ahora para el inciso C, calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10%. Vamos a ocupar. Del 10% con una desviación estándar de 250 watts. Será aquí. Potencia tamaño, por tamaño de la muestra de estimación. Media, una desviación estándar de cuánto tenemos. 250 watts, kilowatts. Nos pide calcular el tamaño de la muestra. Estimamos el tamaño de la muestra con margen de error de confianza del 10%. 10%. Y en este nivel de confianza lo vamos a hacer que modificar al 90%, si no me equivoco. 90%. Siempre parece 95%. Lo vamos a modificar. Lo dejamos así. Enter. Aceptar. Y aquí está. ¿Cómo se llama? El tamaño de la muestra, el margen de error de 10 y con un tamaño de la muestra de 1093. Pues sería la respuesta a las tres incisos del 7.5, de acuerdo a las preguntas que nos acaban de hacer. Entonces progresamos al 8.2. Cierro esto. Esto es de la clase.
Ok, 8.2 fundamentos para pruebas de hipótesis, realizar resumen teórico y explicar los temas presentados. Entonces, vamos a minimizar esto, no ocupamos. Expandir un poco más este. Ahí está. Entonces, la prueba de hipótesis pues realmente evalúa la probabilidad asociada a la hipótesis nula H0 de que no hay efecto o diferencia. Para ello es indispensable comprender las definiciones. Hay diferentes tipos de hipótesis: la hipótesis de investigación o trabajo, hipótesis alternativa, la hipótesis nula o hipótesis estática. Así como fueron pues van a ir siendo presentadas. Dentro de las mismas hipótesis hay, digamos, subíndices de la hipótesis. En este caso, la hipótesis de investigación y trabajo cuenta con hipótesis descriptiva, hipótesis casual. Entonces, las hipótesis de investigación pretenden responder cuál es la relación que se establece entre diversas variables. Se conoce también como hipótesis de trabajo, constituyen un punto de partida de toda investigación científica. De acuerdo a su enfoque, se divide en hipótesis descriptiva, que acabo de mencionar, hipótesis casual, hipótesis correlacionales o de diferentes grupos. Hipótesis descriptivas se limitan a escribir cuál es la relación entre las variables en estudio, pero no explica sus causas. Se anticipan el tipo de variables esperadas, el valor y las causalidades. Por ejemplo, la criminalidad de la ciudad de Caracas ha aumentado el 50% de relación con el año 2019. Este otro ejemplo. Se limita a describir cuáles son las relaciones entre las variables de estudio. No explica las causas, solamente dice que ha aumentado la criminalidad. No dice si por la pobreza, la delincuencia o X y razón. Entonces, hipótesis casual nos indica que la hipótesis casual son hipótesis de casualidad, son aquellas que proporcionan explicar la relación de causa-efecto entre otros o más variables. Puede ser explícita o predictiva. Hipótesis explicativas ofrecen una explicación posible sobre las cosas que relacionan variables. Por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol causa daño neuronal. Vamos a bajar un poquito aquí. Un poquito yo. Ok, entonces aquí, como dice, explicar la relación causa-efecto entre dos o más variables pueden ser explícitas o predictivas. Este caso fue predictiva. Es algo obvio que te dañes las neuronas si consumes alcohol. Hipótesis predictivas predicen cómo se comporta una variable con respuesta a otra, como lo acabo de decir. El consumo excesivo de alcohol causa daño neuronal. Por ejemplo, el calentamiento global causará inundaciones en los próximos años. Tanto las hipótesis explicativas como predictivas pueden formularse de manera inductiva o deductiva. Veamos. Entonces, hipótesis deductivas: a partir de la teoría de investigación, fórmula de una hipótesis para explicar un caso específico. Es decir, la hipótesis deductiva se formulan de lo general de la partícula. Por ejemplo, todos los seres vivos tienen ADN. Las bacterias son seres vivos, por lo tanto, las bacterias tienen ADN. Hipótesis inductiva: a partir de la observación de un caso o fenómeno especificó, el investigador formuló una generalización o principio general. Es decir, la hipótesis inductiva se formula de lo particular a lo general. Por ejemplo, Newton observó que aunque la luna y la manzana son dos cuerpos esféricos, solo la manzana cae al suelo. Captar esta diferencia específica le permitió inducir la existencia de una ley que explicará dicho comportamiento. Así formuló la hipótesis de que existe la fuerza de atracción-gravedad entre los cuerpos. La siguiente hipótesis es la hipótesis correlacionada. Hipótesis correlacionales y
variaciones conjuntas son las que establecen el grado de relación mutua entre las variables, es decir, cómo y en qué grado y en qué afecta a otra y viceversa. En este tipo de hipótesis, el orden de las variables es indiferente. Por ejemplo, la teoría de la gravedad de Newton es de una hipótesis correlacional, ya que un anuncio dicta a mayor masa, mayor fuerza de atracción. Correlacionalmente se desprende a mayor fuerza de atracción, mayor masa. Las hipótesis correlacionales pueden ser negativas, positivas o mixtas. Una base, no tiene un solo rumbo. Hipótesis de diferencia de grupo. La hipótesis de diferencia de grupo son las que anticipan la diferencia de la comportamiento de diversos grupos. Se basa en el comportamiento estadístico. La hipótesis de diferencia de grupos se expresan de dos variables, aquellas que establecen una diferencia entre dos grupos y determinar sobre cuál grupo rehace. Por ejemplo, existe una diferencia en los índices de mortalidad por COVID entre personas de sexo femenino y de sexo masculino. Aquellas que determine sobre cuál de los grupos recae la diferencia. Por ejemplo, el índice de mortalidad por COVID es mayor en personas de sexo masculino a personas de sexo femenino. Entonces, hipótesis nula. La hipótesis nula es aquella que niega la relación entre dos o más variables en función a un parámetro de muestra. Su enunciado es negativo, perdón, lo que quiere decir que incluye un no. Se representa en el símbolo H o la hipótesis nula no se acepta, sino que rechaza o no se rechaza. Sino que rechaza o no se rechaza. La fórmula de hipótesis nula normalmente es acompañada por una formulación de una hipótesis alternativa que procura demostrar su falsedad. Por ejemplo, el índice de masa muscular no es asociado con el sexo de la persona. Ahí está. No se acepta porque el contorno de la figura femenina pues normalmente es más fino que el del hombre, el masculino. Entonces, ahí está ahí está el no. Aquí en esta partecita. Aquí. El no que acepta la oración de la oración. La unión entre la oración. Entonces, hipótesis alternativa. Toda hipótesis nula general de hipótesis alternativa, es decir, una respuesta alternativa a la hipótesis nula que pretende demostrar falsedad, se representa con el H1. Este tipo de hipótesis se acepta o no se acepta. Por ejemplo, H0, el índice de la masa muscular no se asocia con el sexo de las personas. H1, el índice de la masa muscular difiere entre el hombre y las mujeres. Misma, ¿cómo sería? Quisiera expresar lo mismo, pero de diferente manera. Ahora, como último punto de la hipótesis, hipótesis estadística. La hipótesis estadística son aquellas que traducen la hipótesis en símbolos estadísticos, buscan afirmar o definir los parámetros de una o más poblaciones, por donde se formulen siempre que se espere recolectar datos de números, porcentajes o promedios. Se subdividen en hipótesis de estimación, que se ocupan de la hipótesis descriptiva de una sola variable. En esta analiza un contexto de investigador. El investigador formula una estimación estadística del resultado. La hipótesis estadística de correlación, que se ocupa de la hipótesis de correlación, son aquellas que estudian la relación entre dos o más variables, y la hipótesis estadística de diferencias de medias, que se ocupan en diferencia de grupo, comparan la estimación numérica entre dos o más grupos. Eso sería todo. Pasamos al 8.3, prueba de afirmación respecto a una población. Resolver ejemplo y ejercicio. Ejercicio resolver 2. Ejemplo de bomba
Cuando se examinó la exactitud de una bomba de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas de la calidad del combustible examinaron las y encontraron que en 1299 no eran precisas dentro de 3.3 onzas de despechar 5 galones y que 5.686 bombas eran precisas. Utiliza un nivel de significancia del 0.01% para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina de esta ciudad son imprecisas. Entonces, para lo que es, ¿cómo se llama el número de muestras? Vamos a hacer primeramente la suma, en este caso de 1299 más 5686 nos daría 6986, que sería el valorcito de acá que tenemos. Que este valor corresponde a este. A este. ¿Sí? Ahí está. Entonces esta suma corresponde a esta de acá. Entonces, vamos a hacer militar. Va a ser un poquito rápido. Vamos a reaccionar un poco mejor. Entonces, en militar vamos a lo que es estadística básica y una proporción. Será el cuadro de diálogo. Tenemos dos opciones. Seleccionamos la de datos sumados, datos resumidos, número de eventos, lo que se desea analizar. Entonces, el número de eventos. ¿Cuánto he hecho en la suma? 6.000, ¿qué? 6.985. 985. Y número de ensayos, el total de... Ah, no, perdón. Estaba al revés. Entonces el número de eventos serían que no eran precisas, 1299. Y realizar prueba de hipótesis del 20% sería 0.2. Aceptar y pues aquí está la respuesta. Valor P del 0.003. ¿Cómo se llama Índice de confianza del 95% y el límite inferior sería 0.176 y el mayor de 0.195. Está lo que es. Vamos a borrar para transmitir muy limpio. El ejemplo de bombas de agua del 8.3. Entonces vamos a lo que es ejercicio. Ejercicio de autores de mentiras. El ensayo de experimento de polígrafo incluye 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 70 casos con resultados correctos, según datos experimentados realizados por una investigación. Utiliza el nivel de significancia del 0.5% para someter a prueba la información de este tipo de resultados de polígrafo. Son correctos en menos del 8%. Entonces, vamos a poner el número de participantes de 74, que son el 98 primero. Y en el caso de resultados incorrectos, 24. 24 porque buscan menos. Ok. Estadística básica, una proporción. Y aquí entran 24. Sí. 24 y 98. Y
afirmación son correctos menos del 10%. Utiliza nivel de significancia del 0. Ok. Significancia, entonces ¿cómo se dice? La otra diferencia fuera del 95%. El número inferior de... Bueno, primero vamos a sacar lo que es la prueba de hipótesis. Es el punto 8. El nivel de confianza sería 95 porque si el nivel de significancia es del 0.05 menos el nivel entero de confianza del 1% a 0.95. Realmente lo vamos a tener que hacer así. 0.05. Ahí está, 95%. Entonces, vamos a dejar el número confianza. Y nos pide que sea menor a la porción. Entonces aquí podemos aceptar y aceptar. Y aquí la resulta el problema del 8.3. Con el límite superior para 95 para P sería de 0.326. Cerramos esto, borramos y nos vamos a lo que es el prueba de afirmación respecto a media duración estándar conocida. Resolver ejemplo y ejercicio. Ejerce resolver 2. Entonces, ejemplo, barco sobrecargo. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de los hombres y mujeres, han muerto personas en accidente de barco. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria, siempre de hombres, se tiene que la siguiente estadística muestra N, que será también de muestra 40, y aquí se supone que hay otro símbolo, pero no se alcanza a leer. ¿Cuál sería la media? La media de 172.5. En libros de investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de peso de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilicé estos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres un peso medio mayor de 166.3 libras, que era la recomendación de peso M0404 de National Transportation and State Board. Utilice nivel de significancia del 0.95% en método de valor de P. Ok, entonces vamos a abrir lo que es estadística básica y nos vamos a Z1 de muestra, ser el cuadro de abajo y dar datos resumidos. Aquí nos pide el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra sería de... aquí está, 40. Y media de la muestra. De la muestra sería 172.55. 172.55. La duración estándar conocida la tenemos de 26. 26. Y la confianza sería 95 porque el nivel de significancia el nivel de significancia del 0.05. Entonces, si lo dejamos, ponemos aceptar. No, es que nos pregunta. Los resultados para someter por la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor. Un peso medio mayor. Entonces, mayor que. Entonces, aquí cambiamos mayor que. Media y mayor que media hipotética. Resta prueba hipótesis. Media hipotética no la dieron, ¿verdad? Estándar, dice los estados. Ok.
problemas técnicos. Entonces aceptar y la respuesta era 8, ¿qué? 8.4, ejemplo. Entonces ahora vamos al problema 8.4. Ejercicio de lata de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 219 onzas. Supongamos que la deviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas. Se utiliza el nivel de significancia del 0.1% para someter a prueba la afirmación de que la lata de Coca-Cola tiene volumen con una media de 12 onzas, como se afirma. Como que da igual. Estadística básica, una proporción. Acepta de muestra. Se borra. Se borra. Y se borra. Si empezamos, pongamos desde cero. Entonces, ¿qué nos pide primero? Lo que es el tamaño de muestra. Otra vez esta cosa. Medio, circunstancia. 36 latas. 36. La medida de la muestra. La medida de 12 onzas. La desviación estándar conocida. 0.11. Y en el 99. Porque aquí nos está pidiendo cuánto. El nivel de significancia del 0.01%. ¿Sí? Aquí nos pide sea mayor o igual. Dar por información de la lata de Coca-Cola regular tiene volumen con media de 12 onzas. Afirma. Igual. Y aquí está la respuesta. Entonces se resuelve 11.95 y 12.04. Orden estándar. Ahí está. La medida de 12 en 36 muestras. Entonces, aquí está. Ahora lo que sería 8.5. Prueba de afirmación con respecto a medida de desviación estándar conocido siempre ejercicio. Ejercicio de resolver 2. Entonces, el primero es que es el ejemplo. O sea, tiene una muestra aleatoria siempre de 40 velocidades en millas sobre hora de automóviles que viajan en una sección de carretera 405 Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora. Un dato de Ziegler utiliza el nivel de significancia del 0.95 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor a la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Ok. Entonces, aritmética, cuando se conocen las decisiones estándar, vamos a estadística básica y T siempre uno. Ok, aquí se abre el cuadro de diálogo en el ejemplo de los datos en suministros. Ahora, tamaño de la muestra. De 40. La muestra es de 40. La media de la muestra. 68.4. La desviación estándar. 5.7. Y
opciones. El nivel de significancia de cuánto me le pidieron. 95. Creo que esa mayor velocidad máxima permitida es en la suma. Ok. A ver, vamos a someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor a la velocidad permitida de 65. La medida es 68.4. Ok. Y aquí está la respuesta. 66.88. Está alto. Entonces está la respuesta del 8.5. Ahora vamos a el problema. Se obtiene una muestra aleatoria siempre de emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles. Este es el número de muestra. Ok, aquí está. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y desviación estándar de 1.08 cantidades se miden en toneladas por año, expresados como equivalente en CO2. Utiliza el nivel de significancia de 0.05% para someter una prueba de afirmaciones de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor a 8.5 toneladas. Ok, silencia el proceso. Esta básica. 71. No, perdón. Estadística básica TD1. Vamos a borrar esto, que son otros datos. Dejamos en datos resumidos. Ahora sí. Aquí nos pone primero el tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra de 32. 32. La media muestra. La media es 7.78. La desviación estándar no la pide de 1.08. Ahora el nivel de confianza del 0.05. Ay, personal. Opciones. Aquí que nos pregunta sea menor. 8.5 toneladas sea menor que aceptar y aceptar. No está mal y esta será la respuesta. 8.104. La medida estándar. No, es mayor. Y pues ahí vamos a finalizar. Así finalizamos la respuesta de la pregunta de emisiones de automóviles del 8.5. Vamos al 8.6 y borramos esto primero. Prueba de afirmación respecto de una desviación estándar o de una varianza. Resolver ejemplo y ejercicio a resolver 2. Entonces, ejemplo, pulsos de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres de la como resultado de una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal de un pulso de adulto suele reposar entre los 60 y los 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de la desviación estándar se aplica al rango normal, el resultado de una desviación estándar de 10 latidos por minuto utiliza resultados muestrales con el nivel de significancia del 0.05% para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de los hombres tienen la desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Entonces, ¿por qué? Pues, esto está mal. No, sí está bien. Entonces, haz un tab. Vamos a estadística básica y una varianza. Entonces haré cuadro de diálogo, tamaño de las muestras. Ok, nos vamos aquí a desviación estándar. Tamaño de las muestras. ¿Cuántas muestras sacaron? 40. La desviación estándar muestral es de 11.3.
En este caso vamos a realizar una prueba de hipótesis. Realizar prueba de hipótesis, valor. ¿De cuánto es el valor? De 10. Ahora, como así, son opciones. Y nivel de confianza 95 y aceptar. Y puede ser resolvemos el ejemplo de lo que sería el tema 8.6. Vamos a resolver el problema. Ni siquiera lo leí. Ok, el problema dice ejercicios, calificación, examen, estadística. Los exámenes de los grupos de estadística de los profesores tienen calificaciones con una desviación estándar del igual a 14.1. Uno de los últimos grupos tuvo 27 calificaciones. El examen de desviación estándar del 9.3%. Utilice el nivel de significancia del 0.1 para someter a prueba la afirmación de este grupo que tiene menos variación que otros grupos anteriores. Ok. Entonces, ¿en cuánto nos demuestra? 27. Ok. Entonces vamos a meditar. Estadística básica y una varianza. Ahora aquí pues tenemos 27. Desviación estándar de 0.1. Y el valor de ¿cuánto era? Que un valor de 9.1 y el nivel de confianza de 99%. Ojo, aquí está lo bueno. Hipótesis alternativa nos pide que sea menor a la varianza. Entonces menor que aceptar. Y aquí está la respuesta de la pregunta del ejemplo de la actividad 8.6. Se llega a sus resultados. Y pues mi parte sería todo. En cuestión de exponer los temas, en otro video pues voy a subir lo que sería la práctica.